Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es José Mesa y mi compañera. Mónica Cortés. En el primer video de nuestro podcast vamos a hablar sobre la bala adaptada, una prueba del atletismo. Entonces vamos a hablar sobre sus objetivos, cómo son las adaptaciones para personas discapacitadas y su relación con el ATP. Listo, entonces empezando con los objetivos, cuéntanos, Mónica, qué nos puedes decir sobre los objetivos. Bueno, lo que yo investigué sobre el objetivo nos dice que al igual que el lanzamiento de bala tradicional, el objetivo es lanzar el implemento, en este caso la bala, lo más lejos posible. ¿Tú qué entenderías por eso que te acabo de decir? Pues simplemente que el objetivo se mantiene, lanzar la bala lo más lejos posible, pero que pues al ser personas discapacitadas tendremos que hacer algunas adaptaciones. Exacto. En este caso, como es bala adaptado, nos dice que el hecho de tener tú una discapacidad, sea amputado, que tengas un problema que no te deje lanzar como un juego tradicional, en este caso por eso se llamaría bala adaptada. Ok. ¿Y tienes algo para hablar sobre ya estas adaptaciones? ¿O qué podría? Pues en este caso serían las adaptaciones, Felipe, van las adaptaciones. Bueno, entonces háblame de cuáles serían este tipo de adaptaciones que hay. Pues las adaptaciones serían: las reglas se ajustan para permitir la participación de atletas con diferentes tipos de discapacidades, como la capacidad de lanzar desde una posición sentada en una silla de ruedas o el uso de implementos con un peso adecuado para cada atleta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si tú, como mujeres y hombres, obviamente en el juego tradicional, pues ellos siempre utilizan una bala diferente. Tanto las mujeres como los hombres utilizan Diferentes pesos, una... ¿sí? Sí, exacto. Ok. Entonces las mujeres siempre tienen un rango de peso diferente a los hombres, que es menor mayormente. Entonces, pues si una persona amputada quiere participar en el juego, en los Paralímpicos, él tiene que utilizar una silla de ruedas. Entonces ahí van las adaptaciones, que serían como los implementos también, las reglas y ahí sería, ahí es como se juega. Ok, sí, porque yo tengo la idea de que en esta prueba de bala la persona, el deportista, puede impulsarse dando vueltas para lanzar. En este caso sería, ¿cómo sería? O no habría vueltas, Pues en este no habría caso impulso. sería más la técnica. El hecho de que la persona haga una buena técnica, tanto en bala normal como en bala adaptado, es mayormente la técnica. Ellos no pueden tener la bala y irse impulsando, sino desde su puesto tienen que hacer muy buena técnica, y ahí entra la fuerza y ahí entrará un poco más el ATP de la fuerza y lanzar. Ok, es bastante complejo, la verdad. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar sobre los implementos. Se pueden usar balas con pesos específicos para diferentes categorías de atletas, permitiendo que la disciplina sea más accesible para una mayor variedad de personas. ¿Qué entiendes por esto? Pues que ya dependiendo del tipo de persona o sus cualidades físicas se van clasificando, ¿sí? Entonces una persona de mayor masa corporal se clasificará con ese tipo de personas y cosas así. O Exacto. dependiendo de la discapacidad también, porque en caso de una persona que desafortunadamente le falta un brazo, pues no tendría que participar desde una silla de ruedas como una persona a la que le falte una pierna. Exactamente. Los implementos se modifican o se adaptan a la situación del deportista o del atleta. Ellos básicamente tienen que diferenciar, como nos habla, y adaptarse a aquellas personas que les falta o que les hace falta lastimosamente algo, y pueden llegar a adaptarlo a la bala de juego. Ok. Bueno, les voy a hablar sobre las 4 bases fundamentales en el lanzamiento de bala adaptado. Silla de ruedas. Atletas que utilizan silla de ruedas pueden emplear técnicas de lanzamiento que aproveche la fuerza de la parte superior del cuerpo. ¿Qué nos quiere decir esta? Que ya debido a su discapacidad ellos tienen que desarrollar un poquito más de fuerza del torso, o bueno, de la cintura para arriba, para poder tener una mejor, ¿cómo se diría? Disponibilidad a la hora de lanzar, pues ya no, como les dije anteriormente, en la prueba normal se aprovecha mucho el impulso al girar. Entonces, pues al no poderse desde la silla de ruedas, tendríamos que hacer esta mejora en la fuerza
de la parte superior de nuestro cuerpo. Bueno, entonces les voy a hablar les voy a decir la siguiente. Posición de lanzamiento. Algunos atletas pueden lanzar desde una posición sentada o con apoyo adicional debido a sus limitaciones. Bueno, voy con las técnicas de lanzamiento. Atletas pueden adaptar la técnica de lanzamiento para compensar limitaciones en la movilidad o fuerza. ¿Qué nos quiere decir? Que es que en bala normal, se podría decir, o en bala no adaptado, siempre tiene que seguir su técnica. Si tu técnica no está bien o no es la ideal, se te anula el lanzamiento. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta? Que si algunos atletas pueden modificar esa técnica para que así les dé mayor movilidad o mayor fuerza o mayor potencia en el momento de lanzar, lo pueden hacer, pero pues siempre y cuando teniendo en cuenta mucho esa técnica que se hace desde un principio. Sí, es como que la técnica se puede, por decirlo así, Adaptar. faltar un poco la técnica de la ejecución del lanzamiento, porque pues en todas las pruebas de atletismo la técnica es muy importante. Hay árbitros exclusivos solo para revisar la técnica y en bala no es la excepción. Entonces, si tú ejecutas mal el movimiento de un brazo o de una pierna, sobrepasas el límite para lanzar, pues ya se te anula el lanzamiento. Lo que se refiere mi compañera es que en esta podría, por decirlo así, pasar un poco por sobre encima de esas requerimientos de la técnica, pero pues ya obviamente sin ser tan excesivo. Exacto. Entonces, el entrenamiento especializado. El entrenamiento se enfoca en desarrollar la fuerza y técnica específica para cada clasificación y necesidad individual. ¿Qué nos quiere decir esta? Que cada deportista debe tener su entrenamiento personalizado, porque debido a sus circunstancias o a su adaptación, ellos no pueden entrenar igual que los demás, porque pues cada persona es diferente y es diferente su discapacidad. En caso de que tengan que ir a participar a otros torneos paralímpicos y cosas así, su entrenamiento tiene que ser muy personalizado o a adaptarse a la necesidad del jugador. Exacto, ya que una persona discapacitada no puede entrenar físicamente igual que una persona pues que no tenga estas condiciones. Tampoco el entrenamiento táctico ni técnico supondremos que debe ser diferente y, como ya dijo mi compañera, personalizado para cada tipo de persona y cada tipo de condición que ésta tenga. Exacto. Bueno, y entonces, ¿cómo sería el nombre o cómo se llaman a este tipo de adaptaciones a las pruebas según la discapacidad o la condición de los deportistas? Mira, entonces esta se lleva a cabo con una letra y dos números. ¿Qué nos quiere decir esto? Que digamos en F32 y F34 es con atletas con discapacidad severa en las extremidades inferiores. Okay. Con F35 y F36 atletas con discapacidad en extremidades inferiores, pero con mayor movilidad. O sea que tienen un poquito más de esfuerzos, podría decir, de... ¿Cuál? No, eso ya sea Pablo Percy. Sí. Pero no. Pues esta nos quiere decir un poquito más sobre el que él se puede enfrentar un poquito a personas con mayor movilidad. ¿Sí? O sea, Okay. digamos, él puede enfrentarse a una persona con su igual movilidad o un poquito mayor. Okay. Porque menor pues ya sería Como lo hablamos desventaja. ahorita, ¿sí? Como Sí. por ejemplo una persona que pues le falte un pie pero que pueda competir con su bastón. A eso nos referimos, Exacto. básicamente. Entonces, y el siguiente sería el F40 y F41. Atletas con enanismo y discapacidad similar. Es que siento que en esta yo contradigo un poco todo. Porque ¿cómo tú vas a colocar en enanismo una adaptación? ¿Qué tal él tenga más fuerza que tú? Ok, pero, o sea, no es como que, creo que se refiere a que ya no habla Se de refiere, no personas, me digas como si fuera estúpida. se refiere a Ok. personas ya que no tengan, por ejemplo, discapacidades
O sea, No solo adquiridas, de, o sí, sea, no que solo hayan de perdido las, extremidades o algo así, exacto, sino no solo como de las como que junta ese extremidades, grupo. como de cosas de adaptación, sino como de algo que haya sido de nacer, por ejemplo. Ese grupo ¿Tú de crees que una persona deportistas. con síndrome de Down podría estar haciendo bala adaptada? Sí, perfectamente. ¿Por qué? Porque ya se han visto deportistas con síndrome de Down y siento que, pues, por ejemplo, un niño o una persona con síndrome de Down no es como que no entienda del todo. O sea, tiene un proceso diferente, obviamente, pero desde Y que lo que le... veníamos hablando, ¿no? Viene con una preparación personalizada a su adaptación, se podría decir. Sí, todo también parte desde la educación. O sea, hay algunos colegios en los que se les enseña o sí se les imparte todo lo de atletismo en general, no solo bala. Y entonces pues si se le dan buenas bases desde el colegio a una persona con síndrome de Down podría competir perfectamente. Igual supongo que para personas con síndrome de Down también habrá diferentes clasificaciones en este tipo de pruebas. Sí, Ok. exacto, nos sacamos severo tema. Les voy a hablar sobre el objetivo del juego. El objetivo del juego se trata, les voy a hablar un poco de lo que está acá, o sea, acercar las bolas de su equipo más que las del equipo contrario a la bola blanca o en este caso la bola jack. ¿Qué nos quiere decir? Que mi compañero y yo somos un equipo, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a otro equipo. Nuestras bolas Ey. tus bolas, nuestras bolas tienen que ser las más allegadas a la bola blanca o la bola jack. Sí, es ya como un que- punto de llegada. de por referencia, se decirlo podría así. decir. Y no tenemos que dejarnos ganar del otro equipo, obviamente. Pero siempre va a ser nuestro objetivo llegar a la bola blanca, la bola jack. ¿A qué distancia está esa bola? No lo pausaste. Sí. ¿Y tenemos algún dato sobre a qué distancia está este punto jack o bola? Blanca. La distancia no siempre va a ser precisa o no siempre va a ser igual. ¿Por qué? Porque va, como ya hemos hablado, pues las diferencias, las diferentes adaptaciones en cada deportista pues no son iguales, obviamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que digamos, hay muchos factores, incluyendo la clasificación, la discapacidad del atleta, la técnica utilizada y la fuerza del atleta. Es la que nos permite a nosotros ponerle una distancia a nuestra bola jack. Ok, varía bastante entonces. Entre nuestros deportistas dependiendo de su discapacidad. Ok. Bueno, entonces yo ahora les voy a hablar sobre el equipamiento. Cada equipo debe tener un conjunto de bolas de colores diferentes. Por ejemplo, mi compañero tiene bolas rojas y yo tengo bolas azules. Como nuestro objetivo es ir y llegar a la bola blanca, que es la bola jack, no, pues la idea es que no se nos confundan las bolas entre nosotros. Entonces, es muy chistoso. Pero no Bolas. es más como nosotros somos un color y el otro equipo es otro color. Sí, ¿o? pero pues en ese momento tú y yo somos contrincantes. Ah, o sea, como contrincantes, listo. Entonces, como contrincantes tenemos que sí o sí llegar a esa bola jack. Entonces él va a tener un color y yo voy a tener otro color y nuestro objetivo siempre va a ser llegar a esa bola y pues ya llegar y lanzar con fuerza. Bueno, vamos a hablar sobre más que todo de las... ¿Cómo es que era? Bueno, hablemos de qué implementos se adaptan para esta prueba. Bueno, como ya veníamos hablando anteriormente, la silla de ruedas, el jugador compite desde su silla de ruedas. Luego así los soportes posturales. Los atletas pueden usar correas y soportes en las sillas para estabilizarse. ¿Por qué crees que es muy necesario esto? Pues es que sería obviamente complejo porque, a ver, la prueba de bala es una prueba que requiere mucha fuerza y toca lanzarlo desde acá. Según tengo entendido, no se puede separar el brazo del torso o tronco, entonces, y se lleva con todo el cuerpo. Entonces, al llevarlo con todo el cuerpo, si estoy sentado en una silla de ruedas, podría perder el equilibrio y caerme. Entonces, supongo que por eso se debe llevar el cinturón. Ok, sí, pues sí, normalmente ellos, o bueno, una persona en silla de ruedas, se puede deslizar, se puede lastimar, simplemente pues caerse de la silla de ruedas y eso no es lo conveniente. Por eso la idea es que ellos tengan siempre sus cinturones o sus soportes para estabilizarse en la silla de ruedas. Ok.
Bueno, les voy a hablar cómo se juega, o más que todo las especificaciones del juego. Ok. Las especificaciones. Bueno, otra vez. Bueno, yo les voy a hablar sobre las especificaciones del juego. El lanzamiento inicial. Se lanzaba la bola jack, la bola blanca se lanza al campo de juego. Turnos de lanzamiento. Yo, como equipo, y mi equipo, tiene que lanzar las bolas lo más lejos posible, lo más cercano a la bola jack. Él también, como su equipo, tiene que lanzar y tratar de desviar mis bolas de la bola jack. Creo que ahí hay una condición, o sea, como que me permite alejar tus bolas, ¿cierto? Sí. Ok. La Tendría. condición sería que él como contrincante tiene que golpear una bola de su equipo para ahí sí poder desviar mis bolas, Para alejarlas. alejarlas. Alejar tus bolas. Pillines. Bueno, turno de lanzamiento, puntos. Entonces los puntos serían así. Al final de cada parcial se miden las bolas más cercanas al jack y se otorgan puntos al equipo que más cerca las tenga. ¿Qué nos quiere decir? Que digamos en un lapso de tiempo o de mangas, que son parciales básicamente, nos dice que tenemos que medir, o bueno, ellos como jurado, ¿sí? Tendrían que medir la distancia de las bolas de Felipe o mis bolas de la bola jack. El que más cerca esté en esas distancias parciales es el ganador. No va a tener un tiempo límite, obviamente, pero pues si son cortes demasiado largos, se puede decir. Sí, supongo. Y Antes ya. de empezar la siguiente ronda. Exacto. Bueno, las reglas claves del bala adaptado es la silla como parte del jugador. La silla de ruedas se considera parte integral del cuerpo del jugador. ¿Qué significa? Que si tú eres un deportista adaptado y estás en una silla de ruedas, la silla de ruedas es pertenente a ti. ¿Pertenente? ¿Sí se dice así? Pertenente. Permanente. Pertinente, no me queda. Bueno, él hace parte de ti. Él básicamente Ok, sí. son como tu apoyo en ese lanzamiento. Por lo que decíamos de las limitaciones, o sea, limitaciones del área de lanzamiento, supongo que se refiere a que como parte de mí la silla de ruedas no podrá pasar esos límites. Exacto. No levanta los glúteos. Los jugadores deben permanecer sentados en su silla durante el juego. Pues como hemos como hemos venido diciendo, básicamente, el deportista que tenga solo un pie amputado y tenga que estar en la silla de ruedas, él no puede levantar los glúteos con su otra pierna, porque esto se considera una falta grave y puede ser sancionado. Dispositivos permitidos. Cualquier apoyo debe ser revisado y aprobado por un clasificador para evitar ventajas injustas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si tú tienes un método de lanzamiento totalmente diferente a los que se hayan visto en los juegos, tiene que ser supervisada o tiene que ser aprobada por un juzgado de la federación, o si no, no será válida o puede también ser tachada como una ventaja. Esto lo veo más como referente a la parte de prótesis, tal vez. Pues algunas prótesis podrían aumentar la Se fuerza podría o la decir potencia como dopaje. para discapacitados. No, mentira, será como un tipo de ventajas. Sí, por Que no ejemplo, si es- una prótesis te ayuda a tener más fuerza o más explosividad a la hora del lanzamiento. Siguiente. No, ahí sigue. Sí, sí, siguiente. Ok. Espera. Bueno, va no tocar las bolas del rival. Se prohíbe tocar intencionalmente, por favor escuchamos bien esto, intencionalmente, las bolas del oponente antes de que un compañero toque su propia bola. ¿Qué nos quiere decir? Que si Felipe quiere tocar intencionalmente mi bola, para desviarla no se puede hacer directamente. Tiene que tocar una bola de su propio equipo básicamente para ahí sí poder desviar la mía. Bueno, ya hice como conclusión del juego. El deporte se ha adaptado para permitir la participación de personas con diversas limitaciones, incluyendo el uso de dispositivos auxiliares. ¿Qué nos quiere decir esta conclusión? Que este juego o estos paralímpicos se han adaptado a personas que pues lastimosamente no pudieron tener como esa oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos como cualquier persona. Tradicionales. Exacto, sino pues también tienen sus limitaciones y entonces
la federación decidió hacer los Paralímpicos para poder permitirle o darle esa oportunidad a esas personas que no pudieron estar en sus Una juegos segunda tradicionales. oportunidad o una primera oportunidad para personas que ya por nacimiento han tenido capacidades, O por cuestiones de la vida. como les hablamos al principio, las personas que padecen de enanismo o de síndrome de Down, pues nunca se había pensado de eso hasta este momento. Exacto, entonces la idea de ellos o pues su propósito es que esas personas no solo se queden de pronto en ese error o su tragedia, sino que también puedan salir adelante por medio de los Paralímpicos. De esta competencia. Bueno, entonces ya para finalizar, nuestro compañero... espera, ¿qué cosa? Entonces para finalizar, mi compañero les va a hablar la relación entre el ATP con bala adaptable. Bueno, el ATP o adenosín trifosfático es una molécula que funciona como una moneda energética universal de la célula. Cada vez que una célula necesita energía, la obtiene rompiendo los enlaces de ATP. Veámoslo más o menos como en los videojuegos que tu personaje tiene poca vida o poco barra de poder, entonces él utiliza algún poder que le dé más energía. Es algo así en la vida real, para simplificarlo, pero que no puedes hacerlo intencionalmente, sino que lo hace el cuerpo automáticamente cuando los músculos necesitan energía. Listo, el ATP está compuesto por adenina, una base nitrogenada, por ribosa, azúcares de 5 carbonos y 3 grupos de fosfato unidos en una cadena, ¿sí? Entonces vamos a relacionar esto que ya hablamos con el deporte, el lanzamiento de bala adaptado. Listo, ya para finalizar vamos a relacionar todo lo que dije anteriormente. Entonces, sabemos que el lanzamiento de bala es una prueba de fuerza explosiva para lanzar lo más lejos posible la bola o la bala. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Es un lanzamiento muy corto, de unos 2 o 4 segundos. El ATP empieza a funcionar a la hora de ejercer la fuerza para levantar la bala y termina cuando la lanzamos. Ahí es lo que les decía, que las cadenas de ATP se rompen y nos genera la energía suficiente o la máxima posible para lanzar lo más lejos y llegar al punto blanco, o ¿cómo era el otro? O el punto Jack. Entonces veámosle el ATP como la gasolina para disparar el cañón que sería nuestro brazo. Bueno, entonces lo que yo entiendo por el ATP que estás explicando es que si tú te llegas a comer un dulce, un chocolate, ¿qué te activaría? Este empezaría a llegar y se almacenaría, la energía de las azúcares se almacenarían en nuestras células, que se liberarían después cuando vayamos a hacer un esfuerzo físico, no solo en el lanzamiento, sino en cualquier... Ok, o sea, ese dulcecito, ese pequeño chocolate te ayudaría mucho a activar las mitocondrias, podría decir. Sí, básicamente. Ok, entiendo. Entonces, bueno, nuestra conclusión sería que el ATP es muy importante en los Juegos Paralímpicos porque el hecho de que tú solo tengas que, o bueno, no es considerado como un dopaje, pero un pequeño dulcecito hace a veces la diferencia del querer activarse un poquito más o que te activa un poquito Antes más. de las una mitocondrias. competencia, un pequeño dulce siempre va a caer bien. Por eso Nos va a vemos generar muchos muy buenas jugadores, energías. exacto, vemos muchos jugadores en el que se comen un bocadillo o de pronto algo más dulcecito y que les ayuda mucho también a reponerse y activarse un poquito más. Esa Exacto. sería nuestra conclusión para el ATP. Y el final de nuestro primer capítulo de podcast. Muchas gracias.